Hola, mi nombre es María Jesús González Espejo, soy jurista, apasionada por la tecnología e investigadora de lo que ésta puede aportar al ámbito del derecho. Estoy segura de que sabéis que la inteligencia artificial es una de las familias de tecnologías más disruptivas para la humanidad y por eso desde hace varios años dedico parte de mi tiempo a educar a los juristas en su conocimiento. En este vídeo voy a hablaros sobre inteligencia artificial, ética y educación, que es lo que me han pedido que haga. Estoy segura de que, como yo, pensáis que la libertad de decidir es la capacidad más distintiva de los seres humanos respecto al resto de los animales. La realidad es que algunas categorías de inteligencia artificial comparten con nosotros las personas, pues eso, que son capaces de decidir, además de que pueden influir en nosotros, en lo que hacemos. Y claro, esto puede ser un poco, podemos decir que peligroso, ¿no? Porque digamos que los seres humanos somos un poco tontorrones, ¿no? Somos un poco influenciables. Y decía el filósofo Thomas Hobbes que nosotros los humanos aprendemos sobre todo de la experiencia. Así que claro, en una era de digitalización donde todo nos lo pone muy fácil, ¿no? Todo es automático, pues existe un riesgo de que las personas dejemos de aprender, de pensar, de hacer sin analizar, de asumir sin cuestionarnos las cosas. Y por eso es muy importante que las personas seamos siempre conscientes de cuándo hay inteligencia artificial detrás, de cuándo esa inteligencia artificial está tomando decisiones por nosotros o influyendo en las decisiones que nosotros adoptamos. Porque la verdad es que estoy segura de que sabéis lo que nos ha costado a la humanidad el lograr tener derechos humanos, en lograr que se nos reconozcan esos derechos fundamentales. Es un tesoro lo que tiene la humanidad. Y cuando hay amenazas a esos derechos, debemos ser activos y defenderlos. Y eso es lo que pasa con la inteligencia artificial, que podría convertirse en una amenaza para alguno de esos derechos, en concreto para el de la libertad de pensamiento y el de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Y eso le preocupa a la UNESCO, le preocupa que los ciudadanos tengamos los conocimientos necesarios para identificar cuando está ocurriendo eso, que se decide por nosotros o que se influye. Y para eso UNESCO ha puesto en marcha varios proyectos. Vamos a verlos. Pues uno de ellos es el proyecto el acuerdo de Beijing, ¿no? Este acuerdo, que se adoptó en 2019, lo que hace es dar recomendaciones a los estados sobre cómo deben de implementar la educación en materia de inteligencia artificial, cómo deben hacer para que los profesores estén preparados para enseñar esta materia, ¿no? Y cómo lograr que la educación en este campo sea inclusiva. Y cómo velar para que la inteligencia artificial se utilice de forma ética, transparente, es decir, que sepamos lo que realmente está pasando cuando se utiliza este tipo de soluciones. Por otra parte, también UNESCO desarrolló la llamada guía de inteligencia artificial para la educación, una guía también para que aquellas personas encargadas del diseño de políticas públicas sean conscientes del impacto que la inteligencia artificial tiene y se incluya en el ámbito educativo la formación necesaria para que los ciudadanos adquiramos las competencias digitales, es decir, el conocimiento suficiente para comprender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo nos impacta, cómo influye en nosotros, ¿no? Una tercera línea de acción de UNESCO es la llamada recomendación sobre ética en la inteligencia artificial. Porque sí, tiene que haber unos principios detrás de cualquier acción relacionada con este tipo de soluciones, ¿no? Y los 193 Estados miembros que componen Naciones Unidas se reunieron en 2021 y aprobaron este texto.
Así que hemos visto que ya hay proyectos importantes, guías, recomendaciones y por otra parte hay un proyecto muy interesante que es el llamado Teaching AI at School, es decir, enseñando la inteligencia artificial en los colegios y que le propone a los Estados miembros el que se preparen programas formativos para que los ciudadanos seamos capaces, por una parte, de aprender con inteligencia artificial, es decir, que las soluciones de inteligencia artificial estén en las escuelas, estén en las universidades, estén en las empresas y con ellas aprendamos. Pero además, este programa lo que dice es que no solo tenemos que aprender con inteligencia artificial, sino sobre inteligencia artificial, es decir, en qué consisten estas tecnologías, cómo funcionan y cómo nos impactan. Y finalmente, nos tienen que educar, nos tienen que enseñar a comprender cómo impacta la inteligencia artificial en nosotros, por ejemplo, en el mercado del empleo, pero no solo, también en el mercado laboral, en el mercado profesional, etcétera. UNESCO, como he dicho, es muy consciente del reto enorme que la inteligencia artificial supone para nosotros y, de hecho, con la Agenda 2030 también se incluye el objetivo de la educación. Y dentro de ese ambicioso objetivo de la Agenda 2030, parte de esa educación que tenemos que recibir los ciudadanos a escala global es formación equitativa, inclusiva y que promueva las oportunidades durante toda nuestra vida. Y la inteligencia artificial está ahí en nuestras vidas. Así que todas las organizaciones relevantes en los países, da igual si son empresas, si son ONGs, si son gobiernos, medios de comunicación, deben hacer esfuerzos importantes para formarnos en este campo, para lograr que comprendamos qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo puede impactar en el ecosistema, en el medio ambiente, en los derechos humanos y qué puede hacer para transformar nuestra esencia como personas que, como he dicho antes, siempre tenemos que defender. Así que la formación que se nos dé, esa formación en la que tienen que participar todas esas entidades que citaba ahora, debe ser una formación que nos permita comprender realmente qué es la IA y qué riesgos conlleva. Eso, para hacerlo, necesitamos primero tener un espíritu crítico, un pensamiento crítico desarrollado, así como comprender qué mecanismos de los existentes nos pueden ayudar a defender nuestros derechos si es que en algún momento la inteligencia artificial los vulnerase. Pero claro, no todos somos iguales, ¿no? Y no todos aprendemos de la misma forma. Por eso, esa educación que se imparta desde todos esos organismos debe tener en cuenta que hay que hacer diferencias, debe ser abierta y accesible y tener en cuenta esa diversidad que existe entre nosotros. Esa diversidad la puede garantizar, por ejemplo, el que haya formación no solo presencial, sino también online, formación en diversos idiomas, los idiomas que se hablan en el mundo superan la centena, y una formación basada en que no todos tenemos el mismo nivel de conocimientos y que no ahonde o haga más grande aún la brecha digital que ya existe en nuestro mundo. Ya hay países que están formando en inteligencia artificial, que han hecho actividades innovadoras. Por ejemplo, en Corea se han introducido asignaturas en los colegios como introducción a la IA o matemáticas de la IA. Y en China también se han realizado en colegios pruebas introduciendo la inteligencia artificial como solución para ofrecer una educación de mejor calidad y controlar, por ejemplo, el comportamiento del alumno para informar también sobre ello a los padres. Conocer las mejores prácticas es una buena estrategia para aquellos países y organizaciones que deseen introducir formación en este campo. Y así termino esta presentación señalando que la familia que conforman las tecnologías de la inteligencia artificial es muy amplia. Esta familia de tecnología claramente
cambia nuestro mundo y nos puede hacer superhombres. La inteligencia artificial puede ser muy complementaria y muy buena para nosotros, pero también puede limitar, cercenar nuestros derechos y hacernos menos personas. A la humanidad nos ha costado muchísimo alcanzar lo que hemos alcanzado, el tener ese acervo de derechos fundamentales reconocidos en todo el mundo. Y por tanto es básico que comprendamos qué es la inteligencia artificial, que sepamos cuándo está influyendo o impactando en nuestra toma de decisión y que seamos capaces de actuar si es necesario y trabajar con ella, porque la inteligencia artificial puede traernos mucha riqueza y muchos beneficios a la humanidad, pero no solo. Seamos conscientes de ello. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este corto vídeo os haya resultado interesante.